Buenos días, muchachos. Les estoy compartiendo el tema, prácticamente el último tema de fundamentos de enfermería, necesidades espirituales, conceptos básicos de espiritualidad. Tenemos que la ciencia que estudia, la ciencia que se encarga de la muerte y sus manifestaciones se conoce como tanatología. Este viene del vocablo griego thanatos, del dios de la muerte y el sueño profundo. Los contenidos, pues vamos a ver de qué se trata la asistencia temporal. La asistencia temporal no es más que que las enfermeras son las responsables de instruir a los pacientes sobre la probabilidad inherente a su enfermedad y a la vida con ella, así como de apoyarlos mientras hacen una revisión de su vida. En este contexto, las enfermeras tienen la responsabilidad de brindar acompañamiento, de instruir tanto a los pacientes como a la familia sobre todos esos elementos importantes que van a acontecer al paciente durante las últimas etapas de su vida. También apoyarlos mientras hacen una revisión de su vida, y esto se refiere a los aspectos que pudiera orientar, aquellos elementos que pudiera orientar la enfermera para, por ejemplo, con quién va a dejar a cargo a sus hijos, qué alternativas pudiera tener, si él quisiera compartirlo. No es que en todos los casos la enfermera va a interferir directamente en estos componentes. Ahora, recuerden que la comunicación es un arte que se puede desarrollar con sinceridad, tacto, capacidad, y para poder demostrar esta comprensión con la situación que está pasando el enfermo y su familia. Aquí la comunicación es importante porque la enfermera no solamente debe comunicarse con el paciente. Cuando hablamos de comunicación no se refiere solamente al acto de informar, sino que estamos hablando de qué es lo que puede decir y cómo podemos demostrar nosotros esa sinceridad y esa capacidad de empatía que nosotros podemos tener. Acá la situación se puede tornar un poco compleja porque estamos en contacto con la familia, con el resto de los médicos, con el resto del personal, y eso hace que la situación se ponga un poco tensa. Sin embargo, una buena comunicación con el paciente y su familia va a ser una base adecuada para un cuidado paliativo. Cuando hablamos de cuidado paliativo, es el cuidado que se le brinda a los pacientes en sus etapas terminales. Ahora, hay que tomar en cuenta 3 elementos básicos para una buena comunicación. Primero, tenemos que saber escuchar. Si nosotros no escuchamos a los pacientes, no escuchamos a la familia, difícilmente vamos a podernos comunicar. La empatía y la aceptación. La empatía es un elemento, le pudiera decir que es fundamental en esta etapa de la vida, porque nosotros debemos de alguna manera tratar de entender qué es lo que siente el paciente y qué haríamos nosotros en su lugar. Y la aceptación, pues que tratar de que el paciente logre aceptar su condición o su estado. Generalmente las quejas más frecuentes de los moribundos son los aislamientos y la soledad, y se consideran consecuencias directas de evitar hablar con sinceridad. Generalmente en las unidades de salud, los pacientes terminales se van confinados en una sala aislada. ¿Qué pasa? El paciente ya pierde hasta los derechos, y eso no está establecido dentro de las funciones de la enfermera. La enfermera debe tratar a todos los pacientes por igual. Eso lo dictan los principios éticos y morales que sustentan, ¿no?, la labor de la enfermera. El paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico y pronóstico, aunque no sean favorables. Esto es básico, muchachos. Nosotros las enfermeras no estamos autorizadas para dar a conocer el diagnóstico.
Sin embargo, nosotros somos los garantes de o sea, nosotros tratamos de garantizar que el médico le dé a conocer su diagnóstico y el pronóstico del paciente, aunque no sean los más favorables. Porque si bien es cierto, el pronóstico del paciente puede ser poco favorable, porque el paciente tiene pocas probabilidades de vida, sin embargo, tiene que ser clara. La información sobre la enfermedad tienen que tener en cuenta particularidades individuales del paciente. Hay pacientes que van a recibir ellos la noticia o el diagnóstico, pero siempre se pide que esté un familiar con ellos. Hay familiares que van a estar inconscientes y obviamente no van a conocer su diagnóstico ni su pronóstico, pero alguien que esté encargado de él, o el tutor o el responsable, pues esa persona es la que va a escuchar todo esto, todos los pros y los contras de este pronóstico. El respeto a sus derechos dicta que debe ser clara, completa y asumible. La información debe ser clara, debe ir, cuando hablamos de que debe ser clara, debe ir un término que el paciente comprenda, ¿sí? Debe ser completa y puede ser asumible por el paciente. Él debe saber definitivamente lo que está pasando a su alrededor. Dentro de la tanatología está la medicina paliativa, pues que la medicina paliativa son equipos multidisciplinarios de profesionales calificados que lo que van a tratar de brindar son tratamientos o procedimientos terapéuticos propios de la medicina para poder controlar los síntomas de la enfermedad, el dolor, se encargan del acompañamiento del enfermo hasta la muerte. Ahora, la enfermera es la enfermera, en este caso sería una enfermera tanatóloga, que es la que está controlando los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, refiere náuseas, se le pone su tratamiento, se le realiza su higiene y confort, porque acuérdense que la función principal de la enfermera es garantizar el bien morir también, no solamente es promocionar la salud, rehabilitar, curar, prevenir, sino también garantizar el bien morir. Hay personales encargados del control del dolor y pues ellos son especialistas, se les hacen diferentes dosificaciones si fuera necesario, pero recuerden algo, hay pacientes que no logran mejorar su dolor, hay pacientes que están en la etapa terminal y pueden ir hasta el último momento de su vida, pueden estar con dolor. Entonces, a veces ni el propio tratamiento de la misma medicina paliativa les va a mejorar el dolor. Los cuidados paliativos aportan un beneficio emocional saludable y realzan su dignidad de persona, merecedora de cariño, atención hasta el último día de vida. Ese es el objetivo de los cuidados paliativos, el beneficio que pueden aportarle desde el punto de vista emocional. Acá la persona que está en esta circunstancia, pues obviamente lo que tiene que sentir es sentirse querido, amado y que va a tener atención hasta el último momento de su vida. También los que los rodean en ocasiones tienen así la ocasión de aprovechar el contacto con realidades cotidianas como la enfermedad y la muerte. Esto es importante. Dentro de los cuidados paliativos se incorpora el rol la familia juega un rol importante. Acá se aprovecha el contacto con, aquí la familia está en contacto con la enfermedad y la muerte. Esto no es fácil. Las familias a veces piden que llegue una
llegue el sacerdote, llegue el pastor, acompañarnos en esta etapa que es tan difícil. Entonces, acá las realidades cotidianas, bueno, necesitamos un abogado también, porque estás entre la enfermedad y la muerte, de manera que necesitas poner en orden todas estas situaciones. Aunque el paciente esté en esa etapa, este es el momento, si el paciente así lo desea, de permitir que este tipo de personas lo acompañen en estos últimos días de la vida. Las causas más frecuentes de la claudicación emocional y de compensación de la familia por desajustes de la adaptación son síntomas mal controlados o aparición de nuevos signos y síntomas como el dolor, disnea, hemorragia. Entonces ya el paciente empieza a manifestar la enfermedad o algunas dificultades o algún fallo de algunos órganos, y entonces ya la familia no sabe qué hacer, ya se le había puesto todo. Sin embargo, en este momento obviamente ya es más complicado, y por eso la paciente, los familiares sienten, se desajustan. También sentimientos de pérdida, de miedos o temores o incertidumbre. Aquí no es solo la pérdida física de su ser querido, aquí también incluye, muchachos, la pérdida de algunos factores como los elementos económicos, pueden perder la casa, o sea, cuánta incertidumbre hay, y si fallece va a perder el trabajo, y si pierde el trabajo, ¿quién nos va a mantener? ¿Quién va a mantener a sus hijos? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Nos van a indemnizar? O sea, son muchas las incertidumbres en que la familia se ve inmersa. La familia entra en depresión, ansiedad y soledad. O sea, solo el hecho, si el paciente está en casa, se le están haciendo los cuidados paliativos en casa, eso incurre mucho gasto económico, pero también físico. O sea, un desgaste físico único. ¿Por qué? Porque alguien se tiene que encargar de los alimentos, alguien se tiene que encargar de el tratamiento, del cuidado, de pagar las cuentas, pero además tiene que trabajar, tiene que hacer otras actividades, y entonces la presión de la pérdida económica y el desapego hace que las familias claudiquen. Y también las dudas sobre el tratamiento previo o la evolución. Bueno, ¿qué fue lo que me ofrecieron antes? ¿Qué fue? ¿Será que tomé la decisión más acertada? Porque, por ejemplo, hay pacientes oncológicos que deciden no ponerse su quimioterapia. Entonces, cuando van en el curso de la enfermedad, se preguntan, ¿y será que hice lo correcto en no ponerme el tratamiento? ¿O fue correcto ponerme el tratamiento? Yo no sabía que iba a sufrir tantos estragos mi familiar, porque el tratamiento se vuelve agresivo, el paciente a veces no lo tolera. ¿Y será que realmente va a sobrevivir a todo esto? ¿Sí? Entonces, también por eso se puede frustrar la familia. Hay necesidades especiales del paciente moribundo. Por ejemplo, el dolor, las necesidades físicas, el dolor y otros síntomas que causan molestias o estrés se pueden aliviar o pueden ser controladas dando medicamentos. Acá son también proporcionadas las necesidades de cuidado personal, como bañarse, vestirse. Pueden también necesitar de terapia física, ocupacional o de lenguaje. En esto de las necesidades especiales, cuando hablamos del dolor, no solamente es eliminar el dolor con un tratamiento, lo que nos encargamos las enfermeras y enfermeros, sino también que hay otros elementos que tienen que ser controlados por las enfermeras, ¿ya? Y satisfacer las necesidades físicas del cuidado personal. El hecho de que un paciente esté en una etapa terminal no quiere decir que no va a hacerse su higiene personal, que no se va a cortar el pelo, que no les vamos a cortar las uñas, quitarle la barba. O sea, de repente pensamos que está moribundo y ahí lo tenemos que dejar a la buena de Dios. No, hay que hacerle totalmente igual el mismo manejo en los cuidados físicos al paciente que está en etapa terminal. También dentro de las necesidades especiales
Acá nosotros, o sea, podemos dar consejos y apoyo emocional para que el paciente, al paciente y aquellos allegados a él, llámese la familia, llámese alguien que está al cuidado del paciente. Ya les decía anteriormente, pues aquí se vale las visitas de esos grupos de apoyo, de los sacerdotes, eh, de los pastores, de los amigos de la iglesia, de algún grupo de oración o algún grupo religioso al que pertenezca, pues sí, siempre y cuando estas visitas no estén contraindicadas. Este, acá dentro de los elementos sociales, dentro de los factores sociales, acá los trabajadores sociales pueden hacer los arreglos para encontrar las respuestas a las preguntas sobre los problemas prácticos, por ejemplo, los problemas financieros, qué va a pasar. O sea, el trabajador social le tiene que dar una orientación a la familia, qué va a pasar una vez que este paciente fallezca, una vez que qué va a pasar, a dónde tiene que a recurrir, si está asegurado, dónde va a ir el, 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 la persona que queda a cargo, ¿sí? Y también puede aclarar todas estas preguntas que pudieran estar relacionadas acerca de los beneficios que tiene para pagar los cuidados del paciente, si se va a ingresar a un lugar o a un hospital en donde le den todos estos cuidados. Ahora, las necesidades espirituales y culturales, pues dependen de las necesidades espirituales y las creencias religiosas, es que así se van a tratar de satisfacer. Por ejemplo, esto puede incluir hacer ceremonias o rituales especiales, eh, y los servicios y arreglos funerarios se pueden hacer basados en los últimos deseos del paciente. El paciente que está en etapa terminal muchas veces logra ordenar qué es lo que necesita o cómo va a dejar arreglados los servicios funerarios en su mayoría. En otras necesidades se puede proporcionar un equipo como cama eléctrica, colchón especial, una silla de ruedas para poder movilizarlo, otros suministros médicos que el paciente pueda necesitar regularmente. Esto incluye oxígeno, vendas, catéteres, pañales para la protección de orina a los pacientes que no entren en contacto con sus secreciones y que no tengan lesiones en la piel. Entonces aquí vemos un mapa en donde habla de la familia, qué es lo que está pasando con la familia y la enfermedad terminal. Hay cambios en la crianza y la vigilancia de los hijos. A veces los hijos se tornan muy tristes. A veces los hijos deciden dejar de ir a clase, a la escuela, por la condición de su familiar. También hay preocupaciones futuras, qué va a pasar con la escuela o la enseñanza de los hijos, quién se va a hacer cargo. También algunas preocupaciones con, por ejemplo, si teníamos una vivienda que estaba rentada o que estamos pagando a crédito, quién va a pagar, quién me va a ayudar a hacerlo. Cambios en las actividades domésticas, de alguna manera les he mencionado que el paciente, la familia y el paciente en la enfermedad terminal, hay cambios en las actividades domésticas. Si por ejemplo es la mujer la que está en casa, pues pudiera ser que el esposo cambie el rol a realizar algunas actividades domésticas que nunca había realizado, ¿sí? Con el afán de mejorar las condiciones en el hogar, pero también de darle esa estabilidad al resto de la familia. También hay muchos mitos y creencias sobre la enfermedad. En las familias que están en el entorno del paciente se crea una serie de situaciones en donde cada uno de ellos va aportando y diciendo y opinando en relación a por qué es la causa de la enfermedad o cuál es el pronóstico de la enfermedad de acuerdo a su creencia sobre la enfermedad.
Aquí en esto de algo que siempre ocurre en la mayoría de las familias con este tipo de pacientes son los problemas financieros y ya también lo mencioné. Los problemas financieros son uno de los factores que más afecta a la familia en pacientes terminales porque ya sabemos que si es una persona que estaba a cargo del sustento del hogar y ahora no está persiguiendo, no está recibiendo ese dinero, pues obviamente los problemas financieros se van a aumentar. Primero porque las facturas siempre van a llegar y alguien tiene que pagar. Tienen que tener un proveedor para poder hacerlo, para poder mejorar estas necesidades. Hay cambios en la alimentación de la familia come poco o come mucho por ansiedad, o sea, son comportamientos, eso va a estar en dependencia de la familia. La familia a veces entre ellos no quieren hablar del tema o tienen una buena comunicación, que es lo que todos esperan, o definitivamente ninguno quiere hablar del tema y no quiere conocer ni discutir los pronósticos de futuro. Bueno, en estos son 3 definiciones que me gustaría a mí que ustedes las recuerden, porque son unas definiciones básicas en el tema de las necesidades en la etapa final de la vida. Y son, la primera definición es aflicción, que no es más que sentimientos, se refiere a los sentimientos personales que acompañan a una pérdida anticipada o real. O sea, el paciente se muere, la familia se muere, bueno, ambos, el paciente y la familia se muestran afligidos, porque acá o sea, es que va acompañada, puede ser de la pérdida anticipada que va a pasar futuro, ¿verdad? O que va a pasar cuando ya el paciente fallece. Algo importante en esto de los cuidados paliativos, muchachos. La aflicción no solamente antes y durante el deceso del paciente, también puede prevalecer por varios meses después de el deceso o el fallecimiento del paciente. El duelo, la definición se refiere a las expresiones individuales, familiares y grupales y culturales de su aflicción, de esa pérdida. Sí, yo estoy expresando esa pérdida desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de mis conductas, ¿verdad? Y comportamientos, etc. Y la otra es el luto, que se refiere al periodo. El luto es el periodo durante el cual ocurre el duelo. O sea, se perdió, estamos manifestándolo de una u otra manera y entonces es el periodo en que este duelo se mantiene. Acá vemos una serie de acciones o intervenciones de enfermería para la aflicción y el duelo. Acá apoyar a la expresión de los sentimientos. O sea, ya está la pérdida o es inminente que ocurrió un accidente y entonces ten cuidado que está inminente una pérdida, entonces hay que apoyar a la expresión de los sentimientos, ayudar al doliente a encontrar una salida de sus sentimientos, llorar, ¿verdad? Valorar el efecto emocional, qué tanto está afectado emocionalmente. Valorar la presencia de culpa y arrepentimiento. Sí, es mi culpa que esté en esa cama, sí, mejor me hubiera ocurrido a mí. O sea, eso puede ayudar un poco a afrontar esta situación. Valorar la presencia del apoyo social. Esto es un elemento que no todos, sobre todo aquí en Nicaragua, esto se circunscribe a los vecinos. Sí, mi vecino estuvo pendiente cuando el familiar X falleció, pero realmente van a requerir otro apoyo social. Eso también hay que valorarlo. Valorar las habilidades de afrontamiento
y las capacidades que cada uno de los miembros de la familia tiene para afrontar esta situación. Hay circunstancias en donde la familia está bien, está clara de lo que va a ocurrir y esa claridad le da una visión diferente de cómo afrontar el problema. Bueno, esta es una imagen que la pueden ver. Ahora, acá les voy a mostrar, ya en la asistencia del postmortem, tengo encargado de hablarles sobre las etapas de la agonía y la muerte y los cuidados postmortem. Bueno, para empezar, ya sabemos que la muerte es la pérdida de la vida. Hay diferentes tipos de muerte. La muerte súbita, estaba el paciente caminando y de repente le dolió el pecho, cayó al piso y se murió. Esa es una muerte súbita, ¿verdad? Ahora, esos son los tipos de muerte en el adulto, o lo más frecuentemente en el adulto. Y en la otra parte, la muerte súbita son, por ejemplo, los infartos agudos del miocardio, los accidentes de tránsito, fue súbito, de repente venía y lo impactó un vehículo y el paciente falleció, eso fue súbito. Pero también hay muerte esperada y anunciada, o sea, son los pacientes oncológicos, por ejemplo, ya esperábamos que se muriera, no sabemos cuándo, porque nadie puede decir cuándo va a fallecer. Alguien hacen pronóstico los médicos, pero no quiere decir que con eso ya está dicho, ya eso es lo que le queda al paciente. Pero por ejemplo en los niños es diferente. Los tipos de muerte en los niños, hay muerte súbita, sí, los niños se mueren, sobre todo los niños pequeños, de muerte súbita, nadie sabe, porque el pacientito broncoaspiró y se murió súbitamente. Hay muerte inesperada y trágica, por ejemplo, cuando los pacientitos están jugando, sufren un accidente, se van por accidente a una piscina y se ahogan. Esa es una muerte inesperada y trágica. Puede ser una muerte anunciada y deseada, o sea, hay muertes en los niños que ya se predicen y pero de repente se predicen porque tienen algún tipo de malformación, porque tienen alguna condición que no es favorable para que pueda evolucionar adecuadamente. Y entonces a veces tal vez no es el deseo vehemente de que esta persona ya no exista, sino pues de que es mejor que así suceda. Y la muerte anticipada y anunciada, que son los pacientitos igual que los adultos, entonces la muerte es un fenómeno natural, universal y único. Es natural en el sentido de que si no median las causas antinaturales, o sea, si no es por una causa que asesinato o por algún tipo de accidente, se produce siempre como consecuencia de un accidente, enfermedad o envejecimiento. Los pacientes adultos mayores son los que pues pudieran morirse con más frecuencia, ¿verdad? Y los que sufren más accidentes son los niños y los jóvenes. Entonces también puede, por eso se hace referencia a que es un fenómeno natural. También es un fenómeno universal, porque mediando una u otra circunstancia todos los hombres han muerto y morirán. O sea, todos nos vamos a morir. Y es único porque el propio concepto de muerte es el término de la vida, entraña a la irreversibilidad y a cada persona, a cada individuo solo una vez le acontece. Entonces, la muerte por enfermedad, cuando los pacientes mueren por algún tipo de enfermedad, los principales miedos son miedo a lo desconocido, qué me irá a pasar, cómo me iré a comportar, miedo a estar solo, si se dan cuenta de que me estoy muriendo me van a dejar solos, la familia ya no viene a verme porque me voy a enfermar y voy a hacer una carga, hay miedo a perder su propio autocontrol, o sea, su autocontrol,
miedo al dolor, será que ese dolor que todo el mundo dice que voy a tener y eso no lo voy a poder tolerar. Miedo a la pérdida de la identidad. Los pacientes siempre piensan eh, qué está ocurriendo, cómo puede ocurrir, qué va a pasar. Y entonces el, la pérdida de que antes era bien enojado y ahora me van a ver así bien frágil, entonces cambia la identidad del mismo. Ahora, los signos de que la muerte se aproxima son los siguientes. La persona, ya decimos, estamos en una etapa terminal, ya sabemos que va a fallecer en cualquier momento, pero los signos que están ya cerca de la muerte son los siguientes. La persona muestra menor interés, no quiere comer ni beber. La cantidad y frecuencia del gasto urinario puede disminuir, o sea, el paciente va a miccionar menos cantidad o con menos frecuencia. A medida que el cuerpo se debilita, el paciente va a dormir más y empezar a desprenderse del ambiente que lo rodea. O sea, ya no va a saber en dónde está y con quién está. ¿Sí? Puede ser que por ratos esté consciente que esté en la casa, si alguien lo llama o lo estimula, va a saber dónde está, pero de repente no va a saber que está ahí. Hay confusión mental y puede hacerse aparente, o sea, puede haber delirio, puede ser que el paciente mencione o llame a personas que no ha visto por muchos años o personas que no están ahí cerca. La visión y la audición pueden verse afectadas en cierto grado y tal vez sea difícil de entender lo que el paciente empiece a hablar o a gesticular. También las secreciones se pueden acumular en el fondo de la garganta y vibrar y burbujear cuando el enfermo respira por la boca, porque ya la respiración se va a hacer más dificultosa y entonces el paciente empieza a gorgotear, como se conoce. La respiración se puede volver irregular o periodos de apnea. Y los signos que, a medida que va disminuyendo el suministro de oxígeno al cerebro, el paciente puede encontrarse inquieto, el paciente puede tener calor en unos momentos y frío lo siguiente, ¿verdad? O sea, es oscilante la temperatura, ya sus reguladores de la temperatura ya están variando, ¿ya? Entonces, porque ya el cuerpo va perdiendo la capacidad de controlar la temperatura. Puede ocurrir pérdida de control vesical e intestinal en el momento de la muerte. Cuando ya el paciente fallece, los esfínteres uretrales y rectales se relajan, o sea, se abren. Entonces, hay desmección, o sea, el paciente evacúa, se orina y defeca en la última. A medida que las personas se encuentran a punto de morir, muchas veces informa que ven jardines, bibliotecas o amigos o a parientes que ya han muerto. Ahora, en las etapas de la agonía están de Kubler-Ross. Bueno, esto ha venido, esta teorista, esta especialista, establece que las etapas de la agonía son 5 etapas, que cada uno de los individuos, cuando está, que no es muerte súbita, pues, que ya saben, en los pacientes terminales o en los pacientes que ya saben que tienen algún problema de salud o alguna condición, pues obviamente pueden presentar. Entonces, la primera etapa que ellos hablan es cuando le dicen el diagnóstico, usted tiene cáncer, es la negación. Esto puede ser real, ¿verdad? Puede ser sentimientos de aislamiento, se resisten a la idea de que están muriendo. No, esto no me puede estar ocurriendo a mí. No, esto solo le ocurre a la gente que tiene determinada condición.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que valorar de forma que el paciente y la familia puedan afrontar sus problemas, sus necesidades de información, comprensión de la enfermedad y el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa con esta valoración? Nosotros determinamos si el paciente es capaz y la familia de entender lo que le está diciendo. Escucharlo con empatía, proporcionar una instrucción y apoyo emocional, y animarlo a que comparta sus miedos. Pero dígame, don Juan, ¿qué es lo que más temor tiene? Eh, que no quiere ponerse el tratamiento, y hay que ser muy empático en este sentido. La otra etapa es porque yo, sentimiento de enojo, ira o envidia dirigidos a Dios. Acá el paciente dice, ¿qué hice yo para que Dios me castigue de esta manera? ¿Por qué yo y no otra persona? Entonces acá lo que debemos de hacer las enfermeras y enfermeros es definitivamente permitirle al enfermo o al paciente y a sus familiares que expresen sus sentimientos, que expresen todos los sentimientos, tratar de comprenderlo, respetar lo que ellos decidan, y darle ese conocimiento para que él cambie un poco de parecer. Después, en la tercera etapa, es la etapa de la negociación, y el paciente entonces ya de alguna manera está aceptando su condición, y entonces ellos refieren, solo quiero vivir para el nacimiento de mi nieto, después estaré listo. O sea, él empieza a negociar por sí solo. Él dice, yo espero terminar este año de clase, yo espero poder terminar mi casa, y entonces empieza a negociar. Entonces acá se recomienda que hay que ser paciente y permitir que el paciente exprese sus sentimientos y apoyar las esperanzas realistas y positivas. O sea, tampoco es que le vamos a decir, sí, te va a aguantar hasta esa época. No, el que tiene que estar claro y convencido es el paciente. Después, la cuarta etapa es la depresión. No me imagino cómo van a salir adelante mis hijos después de mi muerte. O sea, esa es una manifestación de depresión. Ya el paciente ya está resignado, y ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer la familia? ¿Cómo van a ser mis hijos? Si no tiene hijos, ¿qué va a pasar con el que está con él? ¿Qué va a pasar con mi casa, con el carro, con cualquier? O sea, de repente él va a tener preocupación por aquellos que son mantenidos por él, o que tienen alguna relación íntima con él. Aquí le tenemos que permitir al paciente sus expresiones de tristeza sin restricciones, evitar el consuelo hipócrita y desalentar esperanza poco realista. O sea, no debemos hacer esos consuelos, sí, todo va a estar bien, tranquilo. O sea, ni tampoco decir, ay, usted no está inventando, don Juan, si ya le dijeron cómo es esto. O sea, si es cierto que tiene un pronóstico, como se dice en medicina, reservado, pero tampoco podemos desalentarle las esperanzas. No crearle falsas expectativas, pero tampoco no desalentar esas esperanzas poco realistas. Y la aceptación, ya en la quinta etapa, bueno, dice, ya he tenido una buena vida y no tengo día que arrepentirme. Entonces ya él aquí está aceptando y define y está claro, bueno, ya entregó, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces acá lo que la enfermera se va a encargar es de apoyar a las expresiones de emoción de la familia y animarla que se mantenga presente ante el enfermo. Aquí vemos ya aquí el paciente falleció, y vamos a darle los cuidados. La muerte precede una disminución gradual de las funciones corporales que hay a intervalo, con las respiraciones, pulsos debilitados, disminución de la presión arterial, cambio de color de la piel, y la piel se vuelve un color moteado, azulado, moteado.
Inmediatamente después de la muerte hay que dar tiempo a la familia para que pase el tiempo con el difunto, finado, fallecido. Este, Acá es bien importante porque en los últimos momentos de repente no queremos avisarlo porque es que me va a atrasar en el turno. Yo ya tengo que entregar y este paciente se murió justo antes de entregar mi turno. No, aquí tenemos que hacerlo todo con respeto y dignidad del paciente. Le permitimos unos minutos a los familiares porque dijimos en la anterior que le íbamos a permitir expresar sus sentimientos. Respetar a la familia, los deseos de la familia de permanecer en privado. No es que todo el mundo se va a dar cuenta, ni mucho menos. O sea, darles un lugar, un momento de privacidad a los mismos. Seguir los procedimientos de la institución con relación a la preparación del cuerpo y su transporte a la morgue. Cuando se refiere a esto, en la mayoría de los hospitales de nuestra Nicaragua, en las instituciones públicas y privadas, una vez que fallece el paciente, se llama al supervisor de enfermería. El supervisor de enfermería, con el médico que está presente, se define la hora de la defunción, se llaman a los familiares, se entregan el acta de defunción mientras se prepara al paciente y se le hace el postmortem. Entonces, el postmortem, exitus, un término latín, consiste en la atención del cuerpo fallecido, ¿verdad?, en un hospital, ¿sí? O en la casa, pues, pero generalmente es acá. Los objetivos del postmortem es garantizar la dignidad del fallecido, ayudar a los familiares a afrontar la muerte para poder seguir adelante, preparar el cadáver para su traslado a los depósitos, en este caso a la morgue. Acá, si ustedes se fijan, es que el objetivo es ayudar a los familiares a afrontar la muerte para seguir adelante. Entonces, ahí el postmortem inicia después de la confirmación de la defunción por parte del médico. Aquí lo declaró fallecido y entonces acá hay que proceder. Entonces aquí está el paso a paso. Primero se le informa a la familia en cuanto antes, se verifica la información y el parentesco, se le consulta a la familia sobre sus prácticas religiosas y actuar. El paciente, hay algunos grupos religiosos que no permiten preparación del cadáver, entonces que tiene que ir así después que fallece. Entonces todo eso hay que preguntarlo. Preservar la intimidad del paciente. Si el paciente fallece en una sala múltiple, le ponemos alrededor del paciente donde hay varios pacientes, entonces le colocamos mamparas al paciente de manera que quede separado, ¿verdad? Y así darle privacidad. Solicitar a la familia que abandone la habitación mientras realizamos el postmortem, ¿sí?, el procedimiento. Entonces, después, una vez que la familia permanece un momento con el fallecido y una vez que termina de salir el familiar, entonces nosotros iniciamos con la limpieza la higiene del paciente. Si tiene secreciones, ya dijimos que se va a miccionar y se va a defecar, entonces empezamos con el proceso de la limpieza del fallecido, del cuerpo del fallecido. Le quitamos todos los accesorios, el oxígeno, todos los dispositivos que él tenga colocados. Se recogen las pertenencias del fallecido en una bolsa y se le entrega a la familia, ¿ya? Después de eso, hay que garantizar una imagen limpia del fallecido, hay que desconectar y quitar los equipos. Ahora, si se va a hacer una necropsia, entonces no se le quitan los catéteres, el catéter venoso central o el catéter periférico, para poder que puedan proceder. Hay que retirar las sondas, los drenajes, las bránulas, los catéteres y o si los van a preparar, pues solo pinzarlos y cerrar las llaves.
Mantener la identificación del paciente, como ven acá en la parte inferior izquierda, lleva una etiqueta de identificación. Ahí se escriben los datos generales del paciente, la edad, el sexo y la fecha de realización la fecha del deceso. Después procedemos a taponar todos los orificios. Cuando hablamos de taponar los orificios, estamos hablando de los orificios nasales, los orificios del conducto auditivo, la boca, estamos hablando del recto y de la vagina en el caso de las mujeres. Y en el caso de los varones se amarra el orificio uretral del varón, o sea, en la terminación del pene. Hay que realizar una higiene completa del paciente si quedó lleno de secreciones o sangre, etcétera, etcétera. Entonces lo tenemos que hacer una higiene completa hasta dejarlo limpio. Hay que lavarle la cara y afeitarse si es necesario. ¿Ya? Hay que limpiar las secreciones de la boca o de la cara y hay que dejarlo peinado. Le cerramos los ojos, ¿verdad? Si falleció con los ojos abiertos, lo cerramos y lo cerramos bajando los párpados superiores, tirándolos levemente de las pestañas. A veces es necesario ponerles una cinta adhesiva o esparadrapo para que se puedan mantener los ojos cerrados. Mantener la mandíbula cerrada. Una vez que taponamos la boca o introducimos el algodón en la boca, hacemos como una correa, como una cinta que incluye desde el occipucio hasta la mandíbula y lo amarramos y lo dejamos bien sujeto para que la boca no quede abierta al paciente una vez que entre el rigoris mortis. Si el paciente estaba sin dentadura postiza porque se la habíamos quitado, entonces al paciente moribundo, después de taponarlo, primero le ponemos la prótesis y después le colocamos algodón. Hay que sujetarle la mandíbula del cadáver con un vendaje alrededor de la cabeza, colocar la prótesis si es posible. Así que por mi parte, muchas gracias. Y en definitiva, este es un tema muy importante para el conocimiento de la enfermera. Debemos todos estar conscientes y claros que esta es una etapa una transición entre la vida y la muerte y que es bien importante y es responsabilidad de la enfermera.